Buenas tardes, vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 8531 del año 2024 con la lectura del acta respectiva. Adelante. Gracias, señor presidente. Miércoles 4 de septiembre del 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidido por el vocal Cristian Yoy Cabrera Gil e integrado por vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Daniel Alexis Paz Winches. Expediente número 8531, 2024, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Gasil, conformado por las empresas Gasil Servicios Generales S.R.L. y Corporación Internacional Río Amazonas S.R.L., en el marco de la licitación pública número 1, 2024, MDSF/CS, primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de San Felipe, para la contratación de la ejecución de la obra, creación del sistema de agua potable y saneamiento básico en los caseríos de Marcopampa, Carda, Santa Rosa, Salitre, Misquimachay y Catagua, distrito de San Felipe, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Se encuentra en representación del impugnante consorcio Gasil para hacer el informe legal el doctor Marco Antonio Galvez Silva, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Cajamarca, 2196. Se encuentra en representación del tercero administrado consorcio director Bracamoros, conformado por las empresas Construcciones y Consultorías Trodel IRL y constructora y consultora Bracamoros SAC, para hacer el informe legal el doctor Oscar Alberto Aquino Torres, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, 78252. Finalmente, en representación de la entidad municipal distrital de San Felipe, se encuentra el señor Oswaldo Duber Soto Olaya, con número de DNI 42 11 69 06. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Adelante, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la empresa, del consorcio impugnante, el consorcio Gasil, para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Gabriel. Buenas tardes, señores miembros del tribunal y todos los presentes. Nuestras pretensiones son que se revoque la descalificación de la oferta de mi representada Consorcio Gasil, se revoque el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario Consorcio Ejecutor Bracamoros, y de ser, si el tribunal considera necesario, se nos otorgue la buena pro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el presente caso estriba más o menos en que nos descalifican por a mi representada, que queda en el primer orden de prelación cuando se hace la evaluación. Nosotros presentamos 7 contratos para acreditar la experiencia, que sumados dan el monto de 20.05.587.05, siendo el valor referencial de la obra 9.053.974.42. La siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la indebida descalificación de la oferta de mi representada. Del folio 8 del acta, el comité de selección establece de los 7 contratos que hemos presentado, solo valida 2, el 4 y el 7, es decir, por el monto de 6.433.166.61. No valida la experiencia la 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. La siguiente, por favor. Con respecto a la experiencia número 1, ¿por qué no lo valida? Según el comité de selección, porque en la resolución de liquidación establecen que el monto que implicó la ejecución de la obra es 9.413.193.95 soles. Entonces, ellos dicen, este monto, al aplicar el porcentaje del 85% que fue la participación del consorciado, debió consignarse en dicho anexo 10 con respecto a la experiencia 1 el monto de 8.001.214.86, y nosotros hemos considerado 6.788.302.75. Ellos aducen, orgullen que acá se estaría configurando información inexacta
o incongruente, por lo tanto no valían experiencia. Con respecto a esto, debemos manifestar, sí, efectivamente, ha habido un error al momento de consignar el anexo número 10 con respecto a la experiencia número 1, ¿no? Nosotros hemos consignado el 85% del monto contractual, por eso llega el monto de 6.788.302.75. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, se debe tener en cuenta el literal F del numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, que establece que dicho error es subsanable, que a tenor lo voy a leer, dice: artículo 60, subsanación de las ofertas, 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales. El literal F. Los referidos a las divergencias en información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. En este caso, los documentos de nosotros sí existen en la presentación de la oferta, solo existe un error de tipeo que no se consideró con respecto al monto final que establece la resolución de liquidación, sino se ha valorado en este caso, o se ha considerado por error el monto contractual. Atendiendo a esto, el comité de selección debió darnos la oportunidad de subsanar para corregir dicho error y no invalidar nuestra experiencia. La siguiente, por favor. Con respecto a esto, ya ha sido un caso, ya se pronunciaba el tribunal, que ahí le hemos traído a colación, que es la resolución 1036 de 2024 de la tercera sala, donde dice, el caso es igualito, que el tribunal resuelve que se subsane atendiendo al artículo que le estoy mencionando, al literal y al artículo que se estoy mencionando. La siguiente, por favor. La pregunta que el meollo del asunto considera en determinar si el anexo número 10 acredita la experiencia del postor en la especialidad. Es decir, si el anexo número 10, la hojita que se presenta por sí sola, acredita la experiencia del postor en la especialidad. Sin embargo, ya tenemos una resolución que es la 2570-2024 TC, sala 2, justo resuelta por la sala que estamos ahora ventilando el caso, ¿no? Del 25 de julio del 2024, donde ahí dice que el anexo número 10 no constituye el medio de acreditación de la experiencia prevista en las bases integradas, en concordancia con las bases estándar aprobadas por LOCE, sino que la finalidad es dotar la facilidad al comité de selección de los principales datos para la contratación presentada por el postor, el cual debe ser corroborada necesariamente con la documentación de las bases que ha sido considerado idónea para tal fin, como son contratos, actos de recepción o resolución de liquidación. Entonces, esto queda más que claro el asunto. De manera absurda, el comité de selección ha invalidado nuestra experiencia. Lo correcto hubiese sido que nos manden a subsanar. La siguiente diapositiva, por favor. La experiencia número 5 es similar a la experiencia número 1. También existe un error acá, porque en la de liquidación dice 1.520.676.69. Aplicando el porcentaje de participación, que es el 83%, se debió consignar 1.262.161.65. Y nosotros hemos consignado 1.250.314.66, que viene a ser el 83% del monto contractual. Como los argumentos son los mismos que ya lo mencionamos en las anteriores diapositivas, que atendiendo al literal F del numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento se debió subsanar este error, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la experiencia 2, nos indica el comité de selección que en la resolución de liquidación, si bien indica que se aprueba la liquidación técnica financiera, pero no hace mención al monto. Efectivamente, no lo hace mención en monto ahí, pero en renglones más abajo dice, que acá tenemos la captura de pantalla, monto final de la obra, 2.030.570.73. Atendiendo a esto, el comité debió aplicar esto y de una evaluación integral de los documentos y a esto aplicarle y validar nuestra experiencia. Sin embargo, no lo hizo. La siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la experiencia número 6,
Con respecto a esta experiencia, nos dice que ha habido acá adicionales, mayores metrados y deductivos, y también el pago del reajuste. Por lo tanto, el monto, a criterio de ellos, el monto final de la ejecución de la obra asciende a 3.280.437.14. Sin embargo, en nuestros documentos que nosotros presentamos, ahí dice, en la resolución de liquidación, dice, en el artículo primero, renglones más abajo, dice, aprobar el costo real de la obra 3.173.957.66. La siguiente diapositiva, por favor. En este caso, si bien es cierto, hay errores aritméticos o hubo omisiones por parte de la entidad, nosotros que consideramos que son intrascendentes, dado que el artículo primero establece, ¿no?, que se aprueba la liquidación por un costo real de TAM de 3.173.957.66. Por lo tanto, de este monto se debió aplicar el porcentaje de participación, que es el 15%. Y es más, el comité de selección no tiene la obligación de efectuar cálculo aritmético de los montos parciales que dieron lugar al monto contratado. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, con respecto a los argumentos presentados por la entidad. Si bien es cierto, lo rotulan como informe técnico legal, pero no es un informe técnico legal propiamente dicho, porque no participa el asesor legal de la entidad. El que participa y suscribe dicho informe tienen a ser los miembros del comité de selección. Prácticamente hacen un copia y pega de los mismos argumentos establecidos en el acta de otorgamiento de Buenapro. Aunado a ello, agregan de unos argumentos que es que no debió validarse la experiencia número 1. ¿Por qué? Porque dice, en la resolución de liquidación dice, téngase por practicada la de liquidación. Y lo correcto a criterio de ellos es, téngase por aprobada la liquidación. Nosotros consideramos que el error tipográfico que ha existido ahí no enerva en absoluto la experiencia del postor en la especialidad. Es más, se debe hacer una evaluación integral, como en sendas resoluciones del tribunal lo ha establecido, ¿no? Se debe tener en cuenta también que no se debe acoger lo mencionado por el comité de selección, ¿no? Porque estaría generando un estado de indefensión con respecto a nosotros, al impugnante, ¿no? Al no conocer los dichos cuestionamientos de manera oportuna, lo cual ya ha sido pronunciado en la resolución 2887-2019. Ya, con respecto a los argumentos, a la experiencia 2, 5, 6 del anexo 10, como le mencioné, son copia fiel de lo plasmado en el acta de otorgamiento de Buenapro. La siguiente diapositiva, por favor. Los argumentos del tercero administrado. El tercero administrado menciona que no hemos cumplido de manera fehaciente la experiencia número 1, dado que en los folios 88 al 97 del mencionado contrato dice que la fecha de suscripción del contrato es 31 de diciembre de 2011, lo cual es absolutamente falso. Como se podrá visualizar ahí en la diapositiva, ahí está, dice 31, DIC 20, 1 y 4. Hay una diferencia notoria, ahí está en círculo, entre el 1 y el 4. Aunado a ello, tenemos ahí en letras que dice 2014. La siguiente diapositiva, por favor. Para dar vigor a lo que estamos mencionando o ratificar la fecha, tenemos los siguientes documentos también que obran en nuestra oferta, como son la resolución que aprueba el adicional, la resolución ejecutiva que apruebe el adicional, el deductivo que hace mención a la fecha de suscripción del contrato, que dice 31 del 12 del 2014. También tenemos la resolución del adicional, que también hace mención al 31 de diciembre del 2014. Y el acta de recepción, que también hace mención a la fecha del 31 de diciembre del 2014 como fecha de suscripción del contrato. Entonces, de la evaluación integral de todos estos documentos que acabo de mencionar, se logra determinar de manera fehaciente y sin lugar a dudas, que el contrato se suscribió el 31 de diciembre de 2014 y no el 31 de diciembre de 2021 como pretende hacer creer el adjudicatario. La siguiente diapositiva, por favor. También menciona que el contrato no ha sido suscrito por una de las partes, es decir, por el representante común del consorcio. Sin embargo, conforme vamos a acreditar,
En el mismo contrato, que está en los folios 88 al 122 de nuestra oferta, ahí dice de manera clara quién es el representante y quién suscribe el contrato, que es el señor Wilder Roger Gambini Ramos. Ahí se puede visualizar, en la parte más abajo también está firmado por él. Asimismo, en el acta de recepción y en la carta notarial que le notifica la entidad al contratista con respecto a la liquidación, también le hacen mención a él. Entonces, no queda lugar a dudas que él ha suscrito el contrato. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto al contenido legible de la oferta, se debe hacer un análisis razonable, no porque una parte del documento sea legible, se debe invalidar automáticamente el documento. En todo caso, se permite constatar los requisitos establecidos en las bases integradas, se deberá primar el principio de presunción de veracidad. Esto está recaído en la resolución 2555-2020, TCE Sala 2. También ellos mencionan a una resolución 4191-2022, Sala 4, donde esta resolución es totalmente distinta a nuestro caso, ¿no? Porque hay una serie de documentos y contratos, constancias de prestaciones que no tienen firma por parte del contratista. Y no son legibles en este caso todos los documentos, por eso es que seguro no lo valida el tribunal en ese entonces. Y con respecto a la experiencia 2, 5 y 6, ratifica los mismos argumentos vertidos por el comité de selección. Nuestra oferta contiene el precio más bajo con respecto al adjudicatario, ¿no? Teniendo un ahorro económico para el Estado por la suma de 291,000 soles, 563.02. Por todo lo vertido, consideramos que el tribunal, con buen criterio, debe ordenar que se corrija dicho error, ¿no? Que subsanemos el anexo número 10 y que se siga con el proceso respectivo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado del consorcio ejecutor Bracamoros para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Aquino. Muy buenos días, miembro del tribunal. Muy buenas tardes, mejor dicho, público presente también. Voy a compartir las diapositivas para ilustrar de mejor manera mi exposición, por favor. Bueno, en este caso, Consorcio Ejecutor Bracamoros va a exponer las razones por las cuales se declara infundado el recurso de apelación, no se admite o descalifique la oferta del impugnante y se confirme la buena pro en atención a los siguientes fundamentos, de manera breve, concreta y objetiva. Respecto a la primera experiencia, debemos señalar pues que si se visualiza el contrato es parte esencial, es parte del contenido esencial de la oferta. En ese sentido vemos pues que la suscripción de las partes es ilegible, y al ser ilegible por parte de las partes, los consorciados, vemos pues que estaría vulnerando lo que establece las bases integradas. ¿Y qué dice las bases integradas? Dice que las ofertas, los archivos tienen que mantener un contenido legible que se pueda visualizar la suscripción, es decir, la manifestación de voluntad de las partes. Asimismo, el tribunal en la resolución 4191-2022 ha señalado que la información tiene que ser una información en la cual se pueda expresar la voluntad de las partes, y en caso contrario, en caso exista pues información ilegible respecto a la identificación de los suscriptores de los contratos, tenga pues que descalificarse o rechazarse esas ofertas, toda vez que no es posible identificar de manera clara y precisa los intervinientes de los documentos presentados, ¿no? Entonces ya el tribunal ese tipo de observaciones ya los ha resuelto, por lo que consideramos se toma en consideración. Ahora, respecto a la experiencia número 2, en el mismo sentido, vemos que ellos han incumplido las bases integradas respecto a la presentación de experiencia, las cuales se exige que sean fehacientemente evidenciado la conclusión, así como el monto total o final que implicó su ejecución.
Aquí vemos que el impugnante ha presentado una resolución de liquidación no idónea, incorrecta, toda vez que no se ha aprobado el monto a liquidar, el monto de la cual se deba de liquidar, sino solo de los antecedentes. Simplemente se puede observar ahí unos montos que no son pues decisión de la entidad su ejecución. Vemos que solamente ha consignado unos montos de un informe. Sin embargo, al momento de resolver, vemos pues que no solo no ha aprobado ni señalado el monto de liquidación, sino que ni siquiera ha consignado pues a qué contrato de ejecución de obra se establece. Es decir, no ha establecido la información mínima para que se pueda ejecutar o tener efectos jurídicos dicho acto administrativo. En ese sentido, dicho documento es no idóneo porque vulnera la validez de los actos administrativos, los requisitos de validez que señalan pues que la información tiene que ser precisa a fin de que pueda determinarse inequívocamente los efectos jurídicos. Aquí vemos que ellos simplemente han consignado de manera general una aprobación de una liquidación de obra, pero no señalan y no precisan respecto a qué monto ha sido aprobado la liquidación y no hacen referencia a qué contrato de ejecución de obra. Entonces vemos pues que es una resolución de liquidación no idónea porque es imprecisa, es general, no tiene eficacia, no brinda eficacia jurídica respecto a determinadas obligaciones o determinadas decisiones que la entidad le corresponde. Vemos pues que ha vulnerado lo que las bases exigen, la fehaciencia respecto a la conclusión y monto final que implica. Entonces no ha cumplido con las bases integradas, no ha sido claro, no ha sido preciso. También vemos otra resolución del tribunal en la cual toma en consideración que señala la importancia de la resolución de liquidación, pues su finalidad es determinar el costo total del contrato, costo final. Sin embargo, aquí en esa resolución no se puede evidenciar cuál es el costo final y costo total de dicho contrato, por lo cual vulnera pues las bases integradas, y también lo que dice el acuerdo de sala plena, ¿no? El 2/2023, que señala respecto a que los documentos de experiencia tienen que evidenciarse que la obra fue concluida y que el monto consignado corresponde al monto que implicó su ejecución. Entonces vemos pues que en el acta de recepción tampoco se establece el monto final, el monto de la ejecución, solo un monto contratado. Igual en la liquidación no se establecen ninguna fehaciencia, ninguna certeza respecto a tales montos. Así, en la experiencia número 3, de igual manera, también solo se consignó una resolución de liquidación ambigua, confusa, no se establece pues respecto a cuál es el monto aprobado, ni siquiera cuál es el contrato en la cual se establece pues el monto señalado, solamente habla de manera general y ambigua, ¿no? Entonces consideramos que también hay observaciones, también incumplen el acuerdo a la plena, incumplen las bases, incumplen lo que el tribunal ha señalado respecto a la fehaciencia de la experiencia, respecto al monto facturado y la conclusión total y final de los contratos. Respecto a la experiencia número 6, aquí es más evidente todavía porque acá el impugnante reconoce que ha existido errores en su resolución de liquidación. Acá vemos su resolución de liquidación en la experiencia número 6 y aquí sí consigna el contrato de obra, la fecha y consigna la aprobación pues del costo real de la obra. O sea, al menos aquí sí consigna esos montos, pero en lo que falla esta resolución, en el error de esta resolución, es pues que no se ha consignado, hay errores aritméticos, errores pues de tabulación que hacen pues que la información, que ese monto no se sepa si es el monto efectivo, el monto correcto o es un monto pues equivocado, porque
hay errores en el cálculo de su liquidación, y el mismo tribunal lo acepta. Ahí dice, este es el escrito de apelación del impugnante, dice que hay errores aritméticos, omisiones que contarían la resolución de liquidación, sin embargo, estos serían intrascendentes. Dice, si bien es cierto, no se ha considerado como monto final de la obra el pago por reajuste por fórmula polinómica, entonces considera que aún así se apliquen los principios de eficacia y eficiencia. Es decir, está aceptando, está reconociendo que en la resolución de liquidación contiene errores aritméticos, contiene cantidades que no se han considerado, por lo cual esa resolución de liquidación es no idónea y no se puede tomar en consideración para la experiencia. Y lo mismo en las otras experiencias en las cuales su resolución de liquidación pues tiene pues errores legales y técnicos. Asimismo, en la audiencia ha señalado pues que esos errores son subsanables según el artículo 60 del reglamento. Sin embargo, ello es erróneo porque la experiencia o los documentos que acrediten la experiencia forman parte del contenido esencial de la oferta y por lo tanto no son pasibles de subsanación. Entonces consideramos que no se aplique el artículo 60. Además, ellos señalan, pues, señalan una resolución, la 1036 de 2024. Sin embargo, esa resolución nada dice, es una resolución impertinente porque no señala que la experiencia son subsanables sin aplicación del artículo 60. Simplemente señala que ahí se aplicó el artículo 60, pero no para qué caso determinado, por lo cual consideramos no se tome en cuenta porque es una resolución impertinente que no señala que el artículo 60 sea aplicable a las experiencias. Eso sería todo, miembros del tribunal. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad, la Municipalidad Distrital de San Felipe, para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe de hecho respectivo. Adelante, señor Soto. Muy buenas tardes, señores miembros del tribunal. Muy buenas tardes con todos los presentes. En representación de la entidad voy a hacer uso de la exposición del informe técnico legal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como antecedente tenemos de que se ha tenido 3 postores, señor presidente, del cual nace los resultados de la evaluación y todo lo que el comité ha realizado y ha podido en evidencia en el acta que se ha publicado en el SEACE. Siguiente diapositiva. Bien, como ya mencionó el impugnante, la discrepancia y que cuestiona el impugnante respecto a la calificación de la oferta, ¿no? Vemos que el consorcio Gasil, el comité, al momento de evaluar, revisar la documentación, si bien es cierto, ha presentado 7 experiencias, como el mismo impugnante menciona, por una suma de 20 millones y tantos. Bueno, el comité validó esa experiencia, conformidad con las bases, y algunas disposiciones más claras que ha emitido el tribunal a través del acuerdo de sala plena número 2 del año 2023, y consideró que hay 5 experiencias que no las ha validado, que es la 1, la 2, la 3, la 5 y la 6, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien, para poder ilustrar, mostrar que la invalidez de las experiencias se ha tenido acá en esta diapositiva un extracto de las bases integradas, ¿no? Respecto a la calificación de ofertas, específicamente la experiencia del postor. Y ahí menciona 3 formas de acreditar, que es contrato con su respectiva acta de recepción de obra, contrato y sus respectivas resoluciones de liquidación, y contrato y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación del cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó la ejecución. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. También en el acta el comité de selección ha sustentado de manera precisa, tal cual dice acá, ¿no? El acuerdo de sala plena del cual deriva las decisiones que ha tomado para revisar toda la información. Y si verificamos el acuerdo de sala plena, bueno, en la sección de análisis, la parte 2, menciona ahí, ¿no? Bajo la misma percepción, cuando el documento que adjunta al contrato contiene información de adicionales, deductivo u otros que permite identificar el origen de las modificaciones, el monto contrato original, el órgano evaluador de la oferta debe verificar que la información sea congruente, quedando facultado a desestimar la experiencia cuando evidencia datos que no permiten verificar con claridad el monto que implicó la ejecución de la obra. Contrariamente a lo dicho por el impugnante, dice que el comité no está facultado. Bueno, el acuerdo de la plena faculta al órgano evaluador, ¿no?
realizar ciertas acciones en el caso de estimar la congruencia de los montos. Asimismo, en la parte 3, acuerdos, menciona claramente, señor presidente, la forma como debe acreditarse la experiencia, ¿no? Que es contrato y su respectiva acta de recepción, en el cual de manera fehaciente muestra el monto que implica la ejecución. Igual, respectivo a la resolución, respectiva a la constancia de prestación y cualquier otra documentación. Y es más, en el numeral 4 de la misma sección, de esa misma parte, bueno, se ha puesto 2, pero es 3, ¿no? El monto que será valorado, dice, para calcular la facturación es aquel que se adjunte al contrato, de manera clara, ¿no? Al contrato, ¿no? Sea resolución de liquidación, constancia de prestación, acta de recepción u otro documento. Siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva mostramos al tribunal que y justamente corresponde a esta misma sala, ¿no? La resolución 2570, que ya ha sido también ha sido sustentada por, o tomada por el impugnante también. Respecto a la forma de acreditación, deja claro, porque en algunos casos se presentan, los postores presentan el contrato, presentan el acta de recepción y presentan la liquidación, incluso hasta la constancia de prestación. Entonces, en el caso, acá el tribunal, para dejar claro, es que cuando se presentan esos casos, ha valorado la resolución de liquidación por ser un documento posterior en el caso de acta de recepción, ¿no? Siguiente diapositiva. A raíz de eso vemos que el postor impugnante presentó siete experiencias. La siguiente diapositiva. Y ahí vemos en resumen, presenta 20.005.580.585 la sumatoria total. Siguiente diapositiva. Respecto a la experiencia número 1, lo que el comité indicó, señor presidente, es justamente que el postor no declaró la experiencia, el monto liquidado, ¿no? El postor declaró un monto del monto contratado, ¿no? Y el comité se ha tomado la delicadeza, de manera como se ha sustentado la experiencia, ¿no? Y ha sustentado hasta los deductivos adicionales y concluye al final de que no validar la experiencia porque, como ya se mencionó en el acuerdo de sala plena, o también ha dejado constancia el tribunal, que el documento para validar la experiencia es aquel que se adjunta al contrato, pues dado que el contrato solamente constituye un documento fuente a través del cual se puede establecer o determinar la relación contractual entre la entidad y el contratista, pues, ¿no? Y también permite identificar la similitud de las obras, ¿no? Por ese contexto, a diferencia de que el tribunal menciona el impugnante menciona de que se le solicita la subsanación y hace referencia a la resolución 1036 del año 2024, no puede ser tomado un caso diferente, es un caso diferente, perdón, porque en ese caso el postor presenta una sola experiencia y declaró el monto de la liquidación con algún error, pero en este caso solamente se tomó el monto del contrato. Entonces, considerando que el acuerdo de sala plena dice que se debe valorar el monto que se adjunta, el documento que se adjunta al contrato, en este caso la resolución de liquidación, el comité decidió no validar la experiencia. Y considera también que no corresponde subsanar porque una cosa es omitir cierta información, error que dice el impugnante, ¿no? A no haber presentado, pues la omisión es no haber consignado, pero sin embargo acá sí se declaró la observación, el monto contratado, ¿no? No es un error de transcripción como tampoco menciona, ¿no? Error de transcripción significa de repente haber cambiado un número o no, un acto diferente. Siguiente diapositiva. Para mostrar esta experiencia, la invalidez, hemos traído acá los documentos. Vemos que el contrato en la parte superior izquierda indica el monto, el acta de resolución de recepción también indica un monto contratado y hace referencia a montos adicionales y deductivos. El porcentaje de participación está en el contrato de consorcio que he presentado y la resolución de liquidación que hace también referencia al monto final que implicó la ejecución. Sin embargo, hace referencia también a que la resolución no haya sido aprobada, porque solamente dice practicada, ¿no? Y para el comité no es información convincente, fehaciente, que esto signifique que se haya liquidado o que se haya aprobado la liquidación. Pues téngase por practicada, puede tenerse por un ensayo, algo previo, algo no definitivo, ¿no? Entonces, esa es la causal, no solamente porque no consignó declaró el monto final, sino que también este documento no es convincente, fidedigno, de que de manera reciente sea el monto liquidado final aprobado. Siguiente diapositiva. ¿No? Siguiente diapositiva.
¿no? Y ahí vemos también, por ejemplo, una carta de notarial, la parte derecha, en el cual se notifica esa resolución y transcribe tal cual lo que dice la resolución, téngase por practicada la liquidación. Entonces, ni siquiera puede decirse en la carta notarial, se notificó, indica en el cual se aprueba la liquidación y se le notifica, ¿no? Para conocimiento o acciones posteriores que puedan continuar, ¿no? Entonces, hay ahí una corroboración más de que no hay fehaciència en ese documento. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, señor presidente, consideramos que respecto a esta experiencia no se ha logrado acreditar el monto final que ejecutó la ejecución de la obra. Esto porque la resolución de liquidación no brinda fehaciència que dicho monto haya sido aprobado, corroborándose con la carta notarial. En consecuencia de eso, consideramos de que se ratifique la no admisión o la invalidez de esa experiencia, ¿no? Pues también no se declaró el monto o no se valoró el documento resolutivo que aprobó la liquidación final de la experiencia. Siguiente diapositiva. Respecto a la experiencia 2, es un poco más complicada la situación, porque no solamente no se declaró el monto liquidado, sino que hay inconsistencia en la misma documento resolutivo, o sea, en el mismo documento hay contradicciones, ¿no? Contradicciones que hacen imposible determinar cuál sea el monto liquidado, ¿no? Como vemos, el contrato tiene una suscripción de 1.800.000, el acta de recepción hace referencia a lo mismo, la resolución de liquidación no indica monto, pero sin embargo en la parte considerativa hace referencia a un monto que corresponde a la liquidación, y hay una conformidad que hace referencia al monto contratado. Entonces, vemos ahí que no solamente hay inconsistencia entre la propia resolución que no permite conocer el monto, ¿no? Muy diferente a lo que dice el impugnante, ¿no? Él declara que el monto contratado es 2.030.000, que dice la parte considerativa de la resolución, pero sin embargo no puede corroborarse eso. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, aquí mostramos el monto contractual, la parte de arriba, el acta de recepción hace referencia al monto contratado, en la parte inferior derecha es un extracto de la resolución de la parte considerativa, y ahí dice que hay un monto final que incluye reajustes, sin embargo, la resolución no resuelve ningún monto. En la siguiente diapositiva vemos una conformidad de servicio que también hace referencia al monto contratado y no hace monto, o sea, todo resulta ser contradictorio, no puede entenderse cuál es el monto final que se aprobó, ¿no? Entonces, frente a eso, pues, no puede valorarse un documento en ese sentido, porque no hay fehaciència, el comité no tiene facultades para determinar eso, ¿no? Muy por encima de que haya dicho el impugnante que es 2 millones, no se corrobora la exactitud con los demás documentos que se han presentado. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, igual que la experiencia número 1, solicitamos al tribunal que se considere inválida esta experiencia, pues no brinda información, la documentación presentada, que permita conocer el monto final ejecutado según la liquidación y conformidad de obra, pues no son contradicentes, ¿no? Entonces, y consecuencia de ello también, pues eso ha permitido de que el postor no declare el monto contratado, porque no se puede conocer el monto final. Y como ya se mencionó, el documento que será valorado para declarar la experiencia es aquel consignado en el documento que se adjunta al contrato, que es la liquidación, la aprobación de la liquidación. Siguiente diapositiva. Respecto a la experiencia número 5, igual casi que la experiencia número 1. Vaya concluyendo su exposición, por favor, porque ya se cumplió el tiempo. Ok. Respecto a la experiencia número 5, igual que la experiencia número 1, casi tiene el mismo sentido. El impugnante declaró el monto del contrato, no valoró la resolución que adjuntó a al contrato, que es la liquidación, y por lo tanto ha habido modificaciones durante el transcurso de la ejecución y resulta incongruente con la ejecución real de la obra, pues. Siguiente diapositiva. Y ahí mostramos la incongruencia que hay entre el contrato, el acta de recepción y la resolución de liquidación. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, solicitamos también al tribunal que se considere esta experiencia no válida, pues que se ratifique lo que el comité dice, pues no hay una declaración fehaciente o exacta con respecto a la real ejecución de la obra. Siguiente diapositiva, que es la última. Respecto a la experiencia número 6,
igual que la experiencia número 1 y la experiencia número 5, casi sucede lo mismo. La diferencia acá es que también en el mismo documento resolutivo existe incongruencia, pues aprueben la resolución, un monto liquidado total, dice el documento resolutivo. Sin embargo, hay un costo que corresponde a reajustes que no ha sido considerado dentro de la estructura. Entonces, de la estructura final, pues, entonces eso hace que el postor haya declarado información inexacta en el anexo número 10. Es más, el monto que ha declarado en el anexo número 10 ni siquiera se corresponde al porcentaje del monto aprobado, pues no se sabe de dónde lo consignó, pues, ¿no? Cuál fue el criterio que él adoptó para poder declarar ese monto, ¿no? Entonces, vemos, señor presidente, de que esta experiencia también resulta inexacta, no solamente en el mismo de la resolución, sino también respecto al monto, al comportamiento de la ejecución de la obra. Por lo tanto, también consideramos nosotros que no puede ser subsanable. Estos hechos no pueden ser subsanables porque no solamente no son errores, sino son inconsistencias en el mismo documento resolutivo. Tampoco pueden ser errores, ¿no? Que pueden ser considerados irrelevantes, pues sí influyen directamente en el contenido esencial de la propuesta, que es justamente determinar el monto exacto y evaluar, evaluar el monto de la experiencia que se acredite respecto con las bases. Siguiente diapositiva. Bueno, es parte de los documentos que se acredita la inconsistencia y todo eso. Siguiente diapositiva. Bien, Bueno, señor doctor, tenemos que concluir porque ya se cumplió. Sí, la siguiente diapositiva se termina, señor presidente. Bueno, Ya, felicitamos, muchas gracias, señor presidente. Consideramos de que se ha incumplido el postor y no logra acreditar la experiencia del postor en la especialidad del requisito de calificación. gracias. Se consulta al representante del consorcio impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Doctor Gálvez, Sí, doctor. adelante, adelante. Tiene 3 minutos, por favor. Perfecto, muchas gracias. A ver, el meollo del asunto acá estriba en determinar si el anexo número 10 acredita la experiencia del postor en especialidad. Y como lo mencioné en la exposición, esta respuesta nos brinda la misma sala que estamos acá, la sala 2, en la resolución 2570-2024 del 25 de julio, donde dice el anexo número 10 por sí solo no acredita la experiencia. Sirve el anexo 10 para dotar de información al comité o a la entidad, le dota información con respecto al contrato, ¿no? Y la forma de acreditarlo es el contrato, acta de recepción, liquidación u otro documento que acredite. O sea, yo pienso que el caso es más que claro, o sea, no hay más vueltas que darle. Sin embargo, tanto la entidad como el adjudicatario pretenden hacerse de la vista gorda. El otro punto que quiero aclarar es que la resolución 1036-2024 TCE Sala 3, en la sumilla dice que literal F, todo que es subsanable, y el adjudicatario dice que no, que eso no es similar al caso. Él creo que solo ha leído la sumilla. Se debe leer todas las resoluciones, señores miembros del tribunal, y ustedes creo que con buen criterio sí lo van a hacer. El señor está dando un análisis sesgado, entiendo, como quizá como defiende el adjudicatario, pero también hay que ser objetivos, ¿no? No hay que faltar a la verdad. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del consorcio adjudicatario si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Doctor Aquino. Sí, de manera breve. 3 minutos, por favor, adelante. Sí, bueno, yo cité la resolución que ellos han mencionado, que el impugnante ha mencionado, la resolución 1036-2024, y me reafirmo, ¿no? En todo caso, que el impugnante señale en qué fundamento, en qué número de la resolución 1036 señala que los documentos de la experiencia son subsanables. Entonces, si yo me reafirmo en la posición de que, bueno, no existe, creo yo, resolución alguna que señale que los documentos de experiencia, contratos, actas, liquidaciones, sean documentos subsanables. No considero ello posible. Entonces, si el impugnante manifiesta
que esa resolución confirma, pues, o subsana errores de la experiencia, pues que lo señale, que diga en qué número, en qué página de la resolución el tribunal señala que los documentos de experiencia son subsanables, simplemente porque no existe. Ahora, respecto a los demás fundamentos, señalar que no estamos cuestionando o no se está cuestionando solo el anexo número 10, sino también el 10 y los documentos que el anexo 10 señala, los contratos, las liquidaciones, y quizá que se centre en ello. Si las liquidaciones actúan de acuerdo a la idoneidad, a la fehaciencia que piden las bases integradas o no las cumple. Consideramos que no las cumple. Hemos dado un montón de argumentos señalando que esas resoluciones, esos documentos son pues confusos, son ambiguos, son generales, no es pertinente, no se puede colegir de lo que resuelve la liquidación de obra, de la resolución de liquidación de obra, que el monto contratado, el monto final sea el monto correcto. Simplemente no lo especifica de manera concreta, de manera objetiva. Y si no lo especifica, pues no sabemos cuál es el monto final de esas obras. Entonces no existiría pues fehaciencia. Eso es lo que rebatimos a la experiencia del postor impugnante. Eso sería todo, miembros del tribunal. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar algo a su exposición inicial. Señor Soto. Sí, señor presidente. 3 Bien. minutos, por favor. Respecto a que la entidad ha evaluado y ha sido claro en la acta de evaluación respecto a qué documento es el que se está valorando para determinar el monto que debe acreditar el postor, y es la resolución o el acta de recepción. En ambos casos se ha considerado la liquidación porque ha seguido criterios que el tribunal en resoluciones ya mencionadas en esta audiencia. Entonces, como mencionó también el tercer administrado, las inconsistencias en los propios documentos, en los documentos resolutivos, no es subsanable. No puede tomarse como errores, pues, como errores que todos se trata de ver como un error, ¿no? De digitación, un error de consignación, ¿no? Entonces, el comité ha cumplido con su labor. Ha sido claro y es lo que ha considerado de acuerdo a lo que el acuerdo de sala plena ha mencionado, señor presidente. No puede tomarse por igual el caso que menciona el impugnante respecto a la resolución 1036, porque en ese caso, como ya mencioné, se evalúa una sola experiencia en el que se declaró un monto de la resolución de liquidación, pero es un monto de la liquidación que fue el pagado, ¿no? Y debería declarar el autorizado. Sin embargo, en este caso tiene ciertas particularidades diferentes. El impugnante declaró el monto del contrato y ya se dijo en el acuerdo de sala plena que el contrato es un documento fuente que sirve simplemente para determinar la relación contractual y verificar la similitud de la obra, ¿no? Que sea similar y todo eso. El acta de recepción es un documento que sirve para determinar que la obra fue concluida, ¿no? Entonces, bajo ese sustento, consideramos de que el postor impugnante no declaró lo real y no puede ser considerado, no puede aplicarse el caso de la resolución 1036 del 2024. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por los representantes del consorcio impugnante, del tercero administrado y la entidad, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenas tardes, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias, buenas tardes con todos. Al señor Soto, representante de la entidad. Señor Soto, a la entidad su cámara, por favor. ¿A la entidad le queda alguna duda que el contratista, el impugnante, ha ejecutado la obra objeto del contrato número 1, aquel que suscribió con el gobierno regional de Huánuco? Bien, el comité y la entidad se abocan a la documentación presentada y no es convincente como los otros documentos que presenta para las otras experiencias, ¿no? Y así como los demás postores. La resolución dice téngase por aprobada el monto liquidado. En este caso dice... Sino la contratación. Claro, respecto a esta contratación no dice eso, dice téngase por practicada. No, o sea, una resolución de liquidación puede ser que se haya
elaborado, pero no sea aprobado, o sea, de repente una previa Señor práctica Soto, ¿me escucha? de una liquidación. Sí, 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 correcto. Mi pregunta es si a la entidad le genera alguna duda la ejecución de la obra por parte de este postor. Pues sí, bueno, eso no, porque teníamos que verificar si que se ejecutó o no, pero el tema es que una obra puede estar liquidada, puede estar terminada, pero no puede estar liquidada, no puede tener el monto final, que es justamente el punto sobre el cual. Quería empezar por ahí. La contratación, o sea, la experiencia adquirida no estaría cuestionada porque se ha presentado la documentación. Ahora, la forma como se ha acreditado la facturación es lo que estaría en cuestionamiento, entiendo. Ahora, al respecto del acuerdo de sala plena 02-2023, que las tres partes que han intervenido lo han citado, el impugnante, el adjudicatario y ustedes, señala que para efectos de determinar el monto de la contratación en una experiencia para casos de obras, se considera el documento que acompañe el contrato. El contratista, el proveedor, en este caso el impugnante, ha presentado el contrato con el gobierno regional de Huánuco, contrato que según veo fue suscrito por un monto de 7.900.000 y picos, y la liquidación final de esa contratación que se determinó en 9.413.000 soles, poco más. Entonces, si tenemos el documento, la resolución que aprueba esta liquidación, donde se indica claramente el monto, ¿de qué manera esta documentación transgrediría lo que este tribunal ha dispuesto como precedente obligatorio a través de ese acuerdo de sala plena? A que no puede, o sea, de que no es convincente de que ese monto que indica en la resolución sea el monto realmente final de la obra para ¿Por qué tomarse. no es convincente, señor Soto? Porque dice téngase por practicada y vemos que una resolución de liquidación no solamente puede ser una práctica de repente de que la obra sea el monto final. ¿Por qué? Porque si una obra se encuentra inconclusa, puede practicarse también una resolución de una preliquidación o una liquidación respecto. O sea, la no validación de esta contratación ha sido por el tenor consignado en el artículo primero de esa resolución de liquidación. Por dos puntos, señor miembro del tribunal. Uno, porque no declaró el monto que según la resolución ha presentado es el monto final de ejecución, y lo otro es porque este documento no da fehaciente de que el monto esté aprobado, o sea, sea aprobado ese monto. Puede haber sugerido modificaciones posteriores de repente, porque incluso dice a la fecha de la liquidación, dice... ¿Y este argumento del tenor de que tener por practicada fue consignada en el acta también como motivo de no validación de dicha experiencia? En el acta no fue consignada, señor presidente, pero en el informe técnico que se ha presentado, sí se ha tenido en cuenta eso, se ha advertido eso. Las razones para validar o no validar una oferta o una experiencia en este caso tiene que indicarse en el acta para que los postores puedan saber por qué razón no le están aceptando su oferta y puedan impugnar, cuestionar ello. Porque el impugnante ha centrado su cuestionamiento en su recurso de apelación en el hecho de que no le validaron esta experiencia porque el monto de la liquidación no coincidía con el monto señalado en el anexo 10. Sí, exactamente. No se ha consignado, señor miembro de este tribunal, pero eso no convalida que otros puntos sean cuestionados de otros incumplimientos y que el comité no haya advertido, y que el comité no haya advertido. No le escuché lo último. No se ha consignado ese punto en el acta de recepción, en el acta de evaluación, pero no convalida eso de que de repente el comité haya omitido otros incumplimientos y que se tenga y que no pueda ser rebatido en esta audiencia, señor presidente. Muy bien, señor Soto. Le agradezco las precisiones. Gracias. Es todo mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz, ¿va a hacer alguna pregunta? Buenas tardes, señor presidente. Por mi parte no voy a formular preguntas, gracias. Gracias. De mi parte tampoco tengo preguntas que formular. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenas tardes con todos.